¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien y hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama magnitudes físicas y su medición. Para empezar a hablar qué es una magnitud física y las mediciones que se llevan a cabo con respecto a las magnitudes, tenemos que empezar a ver qué es medir. Y medir no es más que comparar una magnitud con otra de la misma especie. Obviamente esta magnitud tiene que tener una unidad de medida para que podamos distinguir qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, para que tengan un poco más claro qué es una magnitud, vamos a ver qué significa la palabra magnitud. Entonces, una magnitud va a ser todo aquello que se puede medir. Entonces, como nosotros sabemos, todo aquello que tenga una medición como es la masa, la temperatura, la velocidad y un sinfín de cosas que nosotros podamos medir, se va a considerar como una magnitud. Ahora bien, existen dos tipos de magnitudes, o valga la redundancia, de la magnitud fundamental vamos a encontrar unas magnitudes que se llaman derivadas, ¿vale? Pero vamos a empezar a hablar por una magnitud fundamental. Entonces, una magnitud fundamental se va a definir como aquella que es un número con una unidad que lo va a distinguir de qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? Por eso dice, son aquellas que se definen con un número y una unidad y sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Ok, entonces aquí pues obviamente vamos a tener como magnitud fundamental aquellas cosas que nosotros hemos o podamos medir, pero con una unidad de medida. ¿Y cuáles serían esas magnitudes y cuáles serían sus unidades de medida? Por ejemplo, cuando medimos nosotros la longitud, ¿cuál va a ser la unidad de medida de una longitud? ¿Cómo la medimos? Por metros, por centímetros, por milímetros, por millas, por kilómetros. Entonces, la longitud obviamente va a estar representado por un número y por su unidad de medida, que es el metro. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es el símbolo? Con la letra M cuando es metro, ¿sale? También, si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a la tienda y pedimos, me da 1 kilogramo de azúcar, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la masa. Entonces, otra magnitud importante es la masa. Y la masa tiene su unidad de medida como el kilogramo, el gramo, el miligramo, las toneladas. Sin embargo, aquí nos están representando que la masa como unidad patrón es el kilogramo y su símbolo es Kg. Y así se van a dar todas las magnitudes fundamentales que nosotros conocemos, como la temperatura, el tiempo, la velocidad, ¿vale? Ahora, ¿qué es una magnitud derivada? Una magnitud derivada va a ser, en términos fundamentales, le diría que se combinan dos magnitudes fundamentales, o son las derivadas de dos magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en el caso del área, cuando nosotros calculamos un área, si se dan cuenta, su unidad de medida es metros al cuadrado, centímetro al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando dos unidades fundamentales o dos magnitudes fundamentales. Entonces, la magnitud derivada va a ser eso, la utilización de dos o más magnitudes fundamentales, que es lo que va a englobar. Por ejemplo, el volumen. El volumen son 3 unidades de longitud y se mide por metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿sí? Por eso dice, se expresan en términos de dos o más magnitudes fundamentales, como es el área, el volumen, la velocidad también, porque emplea dos magnitudes fundamentales, la aceleración, la fuerza, el trabajo, y pueden haber muchos otros. Bueno, entonces, acuérdense,
Tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ahora hablemos de los prefijos y el sistema de unidades que se utilizan comúnmente. Nosotros utilizamos el sistema internacional para medir las magnitudes, que es lo que nos dan a nosotros las unidades, a lo que nosotros llamamos la unidad, ¿sale? Unidad de medida. Pero también existen las sexagesimales, el sistema sexagesimal, que vendrían haciendo los números pequeños de las unidades del sistema internacional, ¿sale? Les voy a dar, ahorita van a ver un ejemplo en la tabla de cómo está compuesto la magnitud, su sistema internacional y el sistema sexagesimal. Y aparte tenemos el sistema empleo. Pero comúnmente nosotros conocemos el sistema internacional y el sistema sexagesimal, como está dado. Obviamente, si se dan cuenta, ustedes están viendo que aquí tenemos la magnitud. Entonces la magnitud está dada por la longitud. Una magnitud es la longitud, pero ¿cuál es su sistema internacional de medida? El metro. Y la sexagesimal es el centímetro. Entonces, si se dan cuenta, el sistema sexagesimal va a ser la unidad de medida pequeña para poder medir esas pequeñas cantidades. Por ejemplo, en la masa sería el gramo, en el tiempo sería el segundo en el sistema sexagesimal. Al contrario, con el sistema internacional. Por ejemplo, la masa está dado en kilogramos en el sistema internacional y el tiempo en segundos. Entonces, si se dan cuenta, ahí vienen más magnitudes con sus sistemas internacionales, su sistema sexagesimal y el sistema inglés. Ahora, si hablamos de los prefijos, el prefijo va a ser cómo podemos denominar a ciertas cantidades cuando son muy grandes o muy pequeñas, llevan unos prefijos. Por eso, si se dan cuenta, un valor está aumentado de 10 a la 1, de 10 a la 2, de 10 a la 3, o 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que son las veces que se multiplica el mismo número. Por ejemplo, 10 por 10 me da 100, 10 por 10 por 10 me da 1000, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, esas cantidades tan grandes tienen un prefijo. Por ejemplo, si yo tengo este valor de 10 a la 6, que son 1.000.000, ¿por qué? ¿Cuántos ceros tenemos? 6 ceros. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que en vez de poner toda esta cantidad, yo lo puedo poner en el prefijo mega. Por eso no sé si han escuchado que los teléfonos dicen mega, 250 megabytes, porque es la cantidad de datos que puede obtener ese almacenamiento. ¿Y cuánto es? ¿Cómo se lee? Su símbolo es una M. Y también pasa y da el caso cuando nosotros hemos escuchado, no sé si han escuchado, chicos, cuando sobre todo en los aparatos electrónicos, en el teléfono, en el celular, cuando dicen, ¿cuánto almacenamiento tiene tu teléfono? No, que 8 gigas. ¿Qué quiere decir eso de gigas? Pues que el valor está de 10 elevado a la 9, o sea, son 9 veces multiplicados por 10. ¿Qué quiere decir? Que son 1.000.000.000 de cantidades que pueden almacenar su teléfono, ¿sí? Y así sigue sucesivamente el tera, y del caso contrario también podemos tener los decimales y sus prefijos, como son deci, centi, mili, micro, y sus símbolos. ¿Sale, chicos? Espero que les haya quedado un poco claro esto de qué son las magnitudes físicas, su medición. Ahorita vamos a aplicar la regla de 3 que vimos la clase pasada, ¿vale? Pero con las magnitudes. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas conversaciones de la regla de 3 con las magnitudes? Tenemos que tener nosotros una tabla en donde nos dé los valores
para tomar en cuenta que para hacer conversión tenemos que nosotros encontrar una tabla. ¿Cuál va a ser esa conversión? Por ejemplo, si tenemos que 1 kilogramo, tenemos que tomar eso en cuenta, hablando de la masa. 1 kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? A 1000 gramos, ¿vale? Entonces, si yo tuviera, ¿qué quieren? Hacer una conversión, por ejemplo, si yo tuviera 250 gramos, ¿a cuántos, quiero saber, a cuántos kilogramos equivale esto? ¿Cómo puedo hacer esa conversión? O sea, esto va a ser mi interrogante. 250 gramos, ¿a cuántos kilogramos corresponde? Entonces yo tengo que tener en claro, yo tengo que saber primero que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta conversión de que 1 kilogramo vale 1000 gramos, yo puedo sacar cuánto equivale 250 gramos a kilo. ¿Y cómo se hace eso? Es una regla de 3, como lo vimos en la clase pasada. Acuérdense, primero voy a poner 250 gramos a cuántos, esto va a ser mi pregunta, a cuántos kilogramos corresponde. Y abajo voy a poner que 1 kilogramo, eso sí, tomen en cuenta que las unidades de medida tienen que ir con las unidades de medida, tienen que ser iguales los dos. Aquí estoy poniendo kilogramos y kilogramos. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer mi regla de 3, ¿sale? Entonces 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y hacemos el despeje, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Si nosotros ponemos eso, ¿cómo quedaría? Si lo vemos de otra forma, eso es igual a 250 gramos entre 1000 gramos es igual a mi incógnita de kilogramos entre 1 kilogramo. Si yo aquí quiero saber cuántos kilogramos equivale, esto es lo que me están pidiendo. Entonces, de lo que ya ustedes deben saber, y esto está dividiendo lo que está abajo, ¿cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces me quedaría 1 kilogramo que multiplica a 250 gramos entre 1000 gramos. Esto es igual, aquí yo quiero saber a cuántos gramos son. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esto? Aquí lo que voy a hacer es dividir 250 gramos entre 1000 y lo voy a multiplicar por 1, ¿sale? Entonces, eso me tiene que dar 250 gramos entre 1000, me da a 0.25, 0.25, ¿sale? Aquí se van a eliminar los gramos porque son las mismas unidades y me va a quedar 0.25, se va a multiplicar a 1 kilogramo. Y esto va a dar entonces, la multiplicación me va a dar 0.25 kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 250 gramos es igual a 0.25 kilogramos. ¿Sale, chicos?